El periodista salvadoreño Héctor Silva Ábalos recientemente ha publicado una investigación en la que expone comunicación sostenida por Alejandro Mason, el ex asesor en seguridad nacional del gobierno del presidente Nayib Bukele. En esas filtraciones, Mason conversa con funcionarios y personas del círculo de confianza del mandatario salvadoreño. A través de audios y textos de mensajería instantánea que fueron sometidos a un proceso riguroso de verificación por parte de Silva Ábalos, se evidencian silencios, complicidades y acciones que retratan a un gobierno salvadoreño que protege a funcionarios vinculados a presuntos casos de corrupción, pero que también tiene el interés de hacer espionaje político contra periodistas y voces críticas a su gestión. Pero lo relevante no acaba allí. Mason muere por causas dudosas bajo custodia estatal en febrero de 2024. A la fecha, Naciones Unidas ha solicitado explicaciones sobre las condiciones de esa detención y el gobierno salvadoreño prácticamente no ha rendido cuentas de esas condiciones que propiciaron la muerte del ex asesor en seguridad. Para entrar a detalles de esta investigación, hoy enlazamos con el periodista Héctor Silva Ábalos, un periodista de investigación con más de 3 décadas de trayectoria y quien es una de las voces autorizadas para poder describir a los actores y el funcionamiento de la seguridad en este país. Bienvenido, Héctor. Gracias, Saúl, un gusto. Héctor, queremos poner en contexto a nuestras audiencias la reciente investigación que has publicado en el medio Prensa Comunitaria de Guatemala, en donde prácticamente estás haciendo una revelación de una serie de audios sensibles. Sabemos que has tenido acceso, por lo expuesto en esta investigación, a al menos 8 horas de grabación realizadas por el ex asesor de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Mason, con distintas figuras del círculo de confianza y más íntimo del presidente salvadoreño, en el que además se revelan conversaciones que no hacen menos que llamarnos la atención sobre algunos silencios y sobre algunas solicitudes puntuales de estos audios, particularmente en donde el presidente de la Asamblea Legislativa, amigo íntimo de confianza del presidente Bukele, secretario privado de él durante la primera etapa de su gestión presidencial en 2019, está involucrado. Queremos hablar sobre estos audios, queremos hablar sobre tu investigación, pero antes, en las últimas horas, el presidente de la Asamblea Legislativa reaccionó a estos audios. Antes de entrar ya en materia y de fondo, quería hacer referencia a esto porque me parece importante dejarlo claro desde el inicio. Y el presidente de la Asamblea Legislativa dice algo así como: yo he sido sujeto en el pasado de algunas campañas en las que se ha utilizado inteligencia artificial. Deja ver que hay alguna intervención externa o artificial para la manipulación de estos audios. La pregunta para arrancar la entrevista es explícanos y explicarle a nuestra audiencia cuál fue el trabajo que hiciste para constatar que estos audios realmente corresponden a la participación del presidente de la Asamblea Legislativa y de otras personas de confianza del círculo de Bukele, y que tienen pues la veracidad para poder hablar de información fidedigna. Contanos un poco de ese proceso para el que llegaste a corroborar esa información, por favor. Sí, claro, con gusto. Pues mira, Saúl, se trata, como tú has dicho, como has dicho bien, de varias conversaciones, varias horas de grabaciones que el ex asesor de seguridad del presidente, hoy muerto, Alejandro Mason, hizo en conversaciones con diferentes personajes, figuras cercanas al presidente Nayib Bukele, ¿no? Por ahora me he centrado en la conversación que tuvo con Ernesto Castro, que en aquel momento, cuando se realiza esta grabación, en agosto del 2020, era el secretario privado del presidente, como has dicho, y ahora es el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero hay otras conversaciones, hay conversaciones con el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro. Hay una conversación con Ibrahim Bukele, que es el hermano del presidente, que no es funcionario, pero es una persona muy importante. Entre otras cosas, es el jefe negociador por El Salvador con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Hay conversaciones con Javier Sabla, que es el presidente de Nuevas Ideas. Esto de trabajo, corroborar es la autenticidad de estas conversaciones, me tomó 6 meses. Yo accedo a esa información poco después de la muerte de Alejandro Mason, en febrero de este año, ¿no? Y a partir de entonces empieza un proceso de corroboración en el que se aplica la técnica periodística, sobre todo la técnica del método investigativo del periodismo, ¿no? Que pasa por muchas cosas, pasa por corroboraciones con personas
que han tenido información sobre esas reuniones, sobre personas que pueden dar contexto sobre esas reuniones, pero la clave aquí es la corroboración tecnológica, ¿no? Hay softwares, hay programas que permiten comparar las grabaciones con la voz de estos funcionarios, son todos funcionarios públicos o que han tenido participaciones públicas. Entonces, a través de programas de software se puede hacer esas corroboraciones. Esto no es nada del otro mundo. Esto yo lo he hecho antes con otras investigaciones. Por ponerte un ejemplo, hace algunos años publicamos, cuando yo era parte de la revista Factum en El Salvador, audios en los que aparecía el expresidente Mauricio Funes hablando sobre Herbert Saca, por ejemplo, en reuniones que tenía, en las que participaba también el expresidente Antonio Saca. Todo eso seguimos el mismo procedimiento con los mismos recursos y la misma metodología, ¿no? Eso incluso después, en aquel caso, esos audios, esa misma corroboración, Fiscalía en El Salvador, antes de que el fiscal fuera Rodolfo Delgado, en este caso seguí exactamente los mismos procedimientos, ¿no? Escuché la respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, de Ernesto Castro, pero, Saúl, es una respuesta bastante vaga. Él ni siquiera dice específicamente, sin lugar a equívocos, directamente, mi voz ha sido manipulada o esto es producto, esto específicamente es producto de la inteligencia artificial. Hace un discurso un poco errático, si me preguntas a mí, insinuando eso, ¿no? Pero yo, pues, completamente en disposición de... bueno, esos audios son públicos ahora, ¿no? Esos audios están publicados en prensa comunitaria, específicamente la conversación, son cerca de 2 horas que Alejandro Mason tuvo con Ernesto Castro, están ahí. Cualquiera, incluida la Fiscalía General de la República de El Salvador, el mismo diputado Castro puede someter esos audios a pericia técnica, a ver si le dicen si es inteligencia artificial o no. Esos y los demás que eventualmente se van a publicar también. Muy bien. Vamos a avanzar con la entrevista y nuevamente mandamos en este momento la invitación también a nuestras audiencias para poder ir a navegar el sitio web de Prensa Comunitaria y también el portal Infobae, en donde se encuentra publicada esta investigación del periodista Héctor Silva Ábalos y esos audios de los cuales hacemos mención en esta entrevista. Pero lo decíamos en la introducción, Héctor, hablar de Alejandro Mason y hablar de estos audios cobra una especial relevancia por un detalle que no es menor. Alejandro Mason está muerto, fallece en febrero de 2024 y no bajo cualquier circunstancia, lo hace bajo custodia del Estado y provoca que el presidente de la República en unos meses atrás justificara su detención, que digamos es la antesala y desde el momento en el cual él pierde y se encuentra más bien privado de libertad hasta el momento en el que se conoce sobre su muerte. No es un detalle menor, fue asesor de seguridad y ahora conocemos que se reunió con personas del círculo de confianza del presidente Bukele. ¿Quién era Alejandro Mason, Héctor? ¿Y por qué fue tan relevante? ¿Qué hizo Alejandro Mason para poder llegar a este círculo o tener acceso a ese círculo de confianza del presidente de la República? Bueno, mira, Alejandro Mason, primero hay que decir que es una persona cuyo pasado político no empieza con Bukele, empieza con Gana, con el partido Gana, ¿no? Su pasado político empieza, recordemos que él, antes de participar, de ser parte del círculo político y de participar en política con el movimiento del presidente Nayib Bukele, ha sido candidato a la alcaldía de Mexicanos por Gana. Y ha tenido una relación política con personeros de Gana, como el mismo Guillermo Gallegos, el exdiputado gallego de quien Mason habla en sus conversaciones, habla en la conversación con Ernesto Castro y en otras, o con el mismo Herbert Saca, este operador político, él sí un operador político, pues que tiene años haciendo esto, fue operador político de su primo, el expresidente Tony Saca, fue operador político del expresidente Mauricio Funes y ha sido operador político de Nuevas Ideas y del presidente Bukele, o sea, un hombre bastante poderoso. Y Alejandro Mason era un hombre que tenía, que tuvo en su momento una relación con Herbert Saca, como lo tienen otros diputados de Nuevas Ideas, ¿no? Pero lo que lo acerca específicamente al presidente Bukele, mi impresión, lo que yo entiendo después de investigar esto, es que no es necesariamente la relación con Gana, sino una de las principales habilidades
que tenía Alejandro Mason, que era su capacidad técnica, tecnológica más bien, su conocimiento de las nuevas tecnologías, su conocimiento de la comunicación digital, ¿no? En el audio, Alejandro Mason reconoce, en audio con Ernesto Castro, reconoce, por ejemplo, que ha hecho cosas para proteger, digamos, al presidente Bukele cuando era el alcalde Bukele y el candidato Bukele, ¿no? Él acepta participación, por ejemplo, en el entorno aquel que trabajó con Nayib Bukele, según las investigaciones de la Fiscalía de Douglas Meléndez, en aquel famoso tema del hackeo a las páginas de la prensa gráfica y el diario de hoy, ¿no? En 2016, si no me equivoco. Y luego también acepta en esa conversación con Ernesto Castro que a petición por orden superior, no dice que del presidente Bukele específicamente, él tumba la página de revista Factum en el 2019, después de la publicación de un reportaje en el que participé yo, en el que se establece un nexo entre el presidente, su grupo cercano y el dinero de Albapetróleo de El Salvador, ¿no? Esta compañía que ha sido investigada, o conjunto de compañías relacionadas con PDVSA en Venezuela, que han sido investigadas en Venezuela, en El Salvador y en Estados Unidos por posible lavado de dinero, de la que por cierto fue empleado el actual fiscal general de la República. Héctor, tú haces referencia a que la importante habilidad en tecnologías de la información, el conocimiento de la comunicación digital, hacen de Alejandro Mason como un activo interesante, digamos, para los círculos de poder. Hay un extracto de esos audios que es revelado en donde Ernesto Castro le pregunta que si está haciendo Alejandro Mason un trabajo de inteligencia y Mason le responde algo así como, sí, aunque no se me asigne, pero sí, dice. De hecho, es uno de los temas que quiero tocar con vos en el marco de esa conversación, ¿verdad? Me llama la atención ese extracto porque quisiéramos entender si tenemos información o podemos tratar de construir qué hacía Alejandro Mason en el gobierno de Nayib Bukele. O sea, ¿cuál era su función ahí? Evidentemente nos está contando a través de esos audios que sí hacía un trabajo de inteligencia, pero no precisamente eso. ¿Qué información tenemos de lo que estaba haciendo Alejandro Mason en esta gestión? Mira, esta investigación va mucho más allá de los audios. En esta investigación también tuve acceso a comunicaciones que él tuvo con personas del Partido Nuevas Ideas, con personas del gobierno. También tuve acceso a un diario, a dos diarios, un diario físico, ¿no?, en papel, y un diario electrónico que él llevaba, en el que en su calidad de asesor nacional de seguridad le hacía recomendaciones al presidente sobre el tema de seguridad pública. Y te digo esto porque creo que él desempeñaba dos funciones. La función de especialista en comunicación digital, digamos, no necesariamente creo o únicamente relacionado con el tema de los troles y de este tipo de comunicación, no, pues, que es bastante cercana, digamos, al gobierno actual, o a algunos de sus funcionarios al menos, sino también ciberseguridad. En la conversación con Ernesto Castro y en otras que se publicarán después, queda claro, por ejemplo, que le tienen mucha confianza en el tema de detectar posibles amenazas a la seguridad de la comunicación digital de la presidencia y del gobierno. Hay muchísima conversación en ese respecto. Y él advierte una cosa interesante. Él le dice al gobierno, le dice a Ernesto Castro, le dice a otros funcionarios, es totalmente frágil. Los servidores de presidencia son sumamente frágiles, son susceptibles a que se les hackee, lo cual terminó siendo cierto, ¿no? Porque hemos visto recientemente hackeos a información del gobierno que ya habían sido advertidas por Mason hace varios años. Entonces, creo que le tenían confianza en eso, en esa parte. Hay un audio, Saúl, que no se ha publicado aún, pero se publicará en su momento, de esta conversación que tiene con Ibrahim Bukele, en la que hablan, por ejemplo, uno de los temas de los que hablan es del Bitcoin. Temas tecnológicos relacionados a la entrada en vigencia de la ley Bitcoin y de la entrada en vigencia del Bitcoin.
como moneda circulante, moneda circulante, le consultan la parte técnica y tecnológica a Mason sobre eso. Entonces creo que era la parte tecnológica, comunicación digital, ciberseguridad, una parte de seguridad pública en la que hay una relación de él con el fallecido director de la Policía Nacional Civil, con el ministro de Seguridad Pública, pero también está la parte de inteligencia política, ¿no? Lo que me queda claro es que en esa parte de inteligencia política era un ente, él y su oficina eran un ente separado del organismo de inteligencia del Estado. Y si tú te fijas en la conversación con Ernesto Castro, eso queda claro. Ernesto Castro separa y le asigna a él cosas que al parecer no confiaría asignarle a la OIE. De hecho, justamente sobre eso quiero referirme, porque de alguna manera, bueno, vos sos quizás el periodista, con mucha seguridad, el periodista que mejor ha entrado a ayudarnos a entender la dinámica de cómo se gobierna una estructura como la Policía Nacional Civil. Tenés un libro publicado respecto a ese tema, pero más allá de esto, sobre temas de seguridad. Y quisiéramos entender a la luz de esta dinámica de este Asesor Nacional de Seguridad, pero también lo que has mencionado sobre el Organismo de Inteligencia del Estado, ¿qué nos puede decir sobre la manera en la que el gobierno de Nayib Bukele gestiona la inteligencia y asuntos que entrecomillaré como de seguridad nacional? ¿Qué te evidencia vos cuando ves toda esta trama, estas conversaciones, estas asignaciones, estas diferencias? Esto de dame publicidad, pero no te voy a dar publicidad porque la OEI tampoco tiene publicidad. ¿Qué te está diciendo a vos como periodista estos elementos sobre cómo se maneja la gestión de seguridad e inteligencia en este país, Héctor? Mira, lo primero quizás es decir que la inteligencia del Estado está fracturada, que hay diferentes tipos de inteligencia, eso tampoco es raro, eso pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, la policía tiene su inteligencia, el ejército tiene su inteligencia, presidencia tiene su inteligencia, y en el caso de Bukele había, repito, dos inteligencias, ¿no? O la pretendida inteligencia que Ernesto Castro le encarga al asesor de seguridad nacional y el organismo de inteligencia del Estado. Hay una inteligencia fracturada. Pero lo más importante, quizás, Saúl, es que en conjunto esta inteligencia del Estado, su principal misión no es necesariamente la inteligencia de investigación criminal, ¿no? Sino que creo que hay un componente sumamente importante, de inteligencia política, de espionaje político. Ojo, esto tampoco es exclusivo del gobierno de Bukele. Como periodista yo he sabido, conocí de que la inteligencia estatal en los gobiernos del FMLN, en los gobiernos de Arena, se utilizaron como instrumentos de inteligencia política. Y aquí hay, digamos, líneas que unen al gobierno de Bukele con gestiones anteriores. Ya mencionamos a Herbert Saca, por ejemplo. Hay una serie de propagandistas también que participan de alguna manera en este tema de inteligencia, de espionaje, de inteligencia social, que es un término que maneja Alejandro Mason, ¿no? A periodistas, a oposición. Lo que no había ocurrido antes, o al menos que tuviésemos pruebas de este calibre, es que desde presidencia hubiese órdenes de espiar periodistas y opositores. No estoy diciendo que no haya pasado en tiempos anteriores, pero ahora sabemos que en este gobierno sí pasó. Vuelvo a la pregunta inicial y te digo, la inteligencia del Estado de El Salvador, sobre todo actualmente en esta gestión presidencial del presidente Bukele, tiene un componente importante de vigilancia política a periodistas y oposición. No lo digo yo, lo dice con su voz el hombre que fue secretario privado del presidente y que hoy es el presidente de la Asamblea Legislativa. Héctor, nos comentabas sobre digamos, el factor que la inteligencia del Estado está siendo utilizada para hacer espionaje político, para fines políticos, y quería saber cómo vos, desde tu reconstrucción de hechos, de todos estos insumos, nos ayudas también a vincular otro incidente del cual el Estado de El Salvador ha omitido dar una respuesta, ha preferido el silencio, e incluso ante demandas presentadas ante la Fiscalía. No hay ninguna respuesta
sobre la intervención del software Pegasus a diversos periodistas y activistas y defensores de derechos humanos en El Salvador. Teniendo en cuenta que ahora tenemos un audio de una persona cercana al presidente Bukele, pero además funcionario de la presidencia en ese momento de la República, ¿hay alguna manera de entender el vínculo entre esos dos hechos, Héctor? ¿O qué elementos nos podrían ayudar también a poder entender ese silencio del Estado sobre Pegasus a la luz de esas declaraciones de Castro? Bueno, sí, yo primero creo que lo que hace el audio del entonces secretario privado del presidente es confirmar que hay una intención, hay una política de Estado de escuchar periodistas y opositores. Hay dos hechos que ya han sido probados por el periodismo que nos llevan a esa conclusión. Uno es que hay decenas de periodistas intervenidos con Pegasus y que hay una demanda puesta ahorita en los circuitos de la justicia norteamericana ante la empresa creadora de ese software por ese hecho, por ese tema, ¿no? En esta parte también hay que decir que los periodistas, sobre todo los colegas del Faro, que fueron afectados por esto, han corroborado y lo han publicado que los estaban escuchando en vivo, que tenían intervenciones a sus teléfonos que pasaban de las centenas, de las 2 centenas de veces. Hay periodistas a los que los pincharon, por ocupar el término coloquial, 200 y más veces. Eso es un hecho. En este hecho también otra cosa. El Faro ha corroborado que ese software se le vende a gobiernos, solo a gobiernos. Y corroboraron también en uno de los tantos pinchazos que le hicieron a uno de los periodistas, que esa intervención, el origen de esa intervención era El Salvador, ¿no? Entonces, un pinchazo a un periodista originado en El Salvador con un software al que solo tiene acceso el gobierno de El Salvador. Las matemáticas son simples, pero ahora el segundo hecho periodístico, la segunda verdad periodística es, tenemos al funcionario más importante de la presidencia, después del presidente, corroborando de viva voz que hay una intención para espiar periodistas y opositores. Entonces, yo me atrevo ahora es una política del gobierno, o al menos de la presidencia de la República, ¿no? Eso es lo que a mí me queda bastante claro con esto. Bien, y sí, ha sido también claro con esa conclusión. Héctor, voy a pasar a otro punto de estos audios. Y es para referirme, o al menos de los audios de esta entrega, porque es importante aclarar que seguirá habiendo otras revelaciones y ya nos contarás un poco sobre eso, pero me estoy refiriendo a esa entrega del 15 de septiembre, a esa reciente entrega, donde además se ventilan aspectos sobre dos personajes que han sido no menos sujeto de atención de no solo del periodismo, sino de instancias de investigación internacional, particularmente desde los Estados Unidos, desde el Departamento del Tesoro, pero también otras instancias de investigación, y estoy hablando de Osiris Luna y Guillermo Gallegos. Sobre Osiris Luna, hay extractos, ¿no?, de estos audios que ha facilitado con esta investigación, en donde prácticamente Mason hace una alerta a Ernesto Castro al señalarle sobre este incidente que luego fue revelado por medios dentro de los cuales también focos, la publicación de este desvío de $8.5 millones de las tiendas penitenciarias que eran administradas durante esta gestión de Luna al frente de la Dirección de Centros Penales en el país. Pero hay evidencias que de alguna manera o alertas que hace Mason a Castro, pero hay un silencio, ¿verdad? Hay una manera de reconocer de alguna manera que algo está pasando, pero no hay ninguna respuesta contundente de cómo atender esa situación. Digamos, teniendo eso en cuenta, ¿cómo interpretás vos esa omisión del hombre de confianza del presidente Bukele sobre los incidentes en los que está involucrado Luna? Un personaje que además, después de eso, del tema del desvío de fondos de tiendas penitenciarias, también se ha visto involucrado en otros casos en los cuales al menos hay una presunción importante de corrupción. ¿Cómo interpretás ese silencio? Mira, yo creo que el silencio, Saúl, es parte de la respuesta que el gobierno Bukele ha dado a la corrupción, que es una respuesta de protegerse, proteger al presidente y proteger a
los funcionarios del gobierno de cualquier, blindarlo, más bien es la palabra, de cualquier investigación en la que ellos aparezcan como sospechosos de casos de corrupción, de crimen organizado o de otro tipo de delincuencia, ¿no? Eso es un patrón de esta presidencia que inició de forma legal en el 2019 hasta que se repitió de forma ilegal en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? La protección del delincuente propio o del presunto delincuente propio, ¿no? Eso lo empezamos a ver, donde quedó más claro fue en el tema de la expulsión de las famosas CICIE, ¿no? Que eso ya también está demostrado que el presidente y su fiscal general se deshacen de las CICIES cuando las investigaciones tocan al gobierno del presidente, al gobierno, ¿no? Ya entonces uno de los señalados era Osiris Luna, pero Osiris Luna ahí está. Sobre Osiris Luna hay señalamientos, hay sanciones del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de una investigación abierta del Departamento de Justicia a través del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Una investigación que llegó a tal punto que esos fiscales de Nueva York tenían o tienen listo un requerimiento penal, que eso fue publicado por la agencia Reuters en su momento, basados en información que dieron fuentes estadounidenses en los Estados Unidos, ¿no? Ese es Osiris Luna. Lo que Mason le dice, no solo a Ernesto Castro, sino a otros funcionarios es, ese hombre, su mamá y otros funcionarios están involucrados en corrupción a gran escala en las cárceles, ¿no? A través de las tiendas, a través de cambios, etcétera, ¿no? Eso lo corrobora Estados Unidos a través de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fiscalía General de la República antes de que se la tomara Bukele, ¿no? Con el nombramiento de Rodolfo Delgado. Entonces, ese silencio es parte del patrón, Saúl. Ese silencio es parte del patrón de evitar cualquier investigación criminal que ataña al gobierno del presidente Bukele. Y esos silencios son comunes. Y eso según se muestra en lo público, sino que también en privado, es lo que entendemos ahora. Y solo si me permitiste, te digo algo que creo que es importante, ¿no? Sí, por favor. Porque esta entrega periodística que yo acabo de hacer, obviamente la parte, digamos, más comentada, la parte más destacada es el tema de los audios y específicamente el tema del espionaje político, que es sumamente importante, pero aquí hay otra cosa sumamente importante. Este hombre, que al final, y esto creo, lo quiero dejar bien claro, Alejandro Mason, al final del día, es una víctima. Es una víctima del Estado de El Salvador, en el momento en que el Estado de El Salvador es presidido por Nayib Bukele y su gente, ¿no? Porque Alejandro Mason está muerto, ¿no? Y ahora sabemos que muere bajo custodia del Estado tras ser arrestado y que antes de eso había expuesto corrupción de forma interna. Sabíamos que en redes sociales había hablado del secretario de prensa de la presidencia, que había hablado de diputados de Nuevas Ideas en forma pública, pero en privado había hablado de todo esto. Otros funcionarios que, de nuevo, ahí están en sus puestos. No se les ha investigado en El Salvador por ninguna de estos señalamientos. Y siempre una de las respuestas del oficialismo son inventos de los periodistas, ¿no? Estas son creaciones del Faro, de otros se han hecho eco de estos señalamientos. Pues no. Un funcionario que tenía acceso al círculo más íntimo del presidente ya lo sabía y se lo dijo. Y ellos no hicieron nada, ¿no? Porque ahí está el caso de la denuncia de la corrupción en el caso de Osiris Luna, de las denuncias en el caso del exdiputado Guillermo Gallegos, que también es importante porque era un aliado político del presidente Bukele, tan importante que Guillermo Gallegos era uno de los hombres más importantes en el partido Gana, cuando el partido Gana acepta postular a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República y termina ganando la presidencia de la República, ¿no? Así que lo que te digo es, lo que esto demuestra es que ese patrón de silencio no es solo a lo público, sino que es también a lo interno, y que ahora sabemos que es así porque un hombre al interior del gobierno, que ahora está muerto,
hizo ese señalamiento a los funcionarios más importantes de ese gobierno. Muy bien, y queremos tratar también de ir tejiendo los puntos y de ir como construyendo ese rompecabezas de alguna manera, porque esas conversaciones tienen lugar, y vos me corregís, es en el año 2020, ¿cierto? O sea, la conversación puntual sobre Luna y Gallegos tiene lugar en 2020, ¿es así? Correcto, Bueno, esa conversación es de 2020. bien, en mayo de 2021, como vos ya adelantaste, la Asamblea Legislativa de Bukele destituye al fiscal Melara, que entendemos es de donde se estaba impulsando la investigación, en donde ya se advertía una trama de corrupción que había sido liderada por Luna y su madre, y donde se hablaba incluso que se habían hecho de hasta unos $300,000 según investigaciones de la Fiscalía a través de esa red de corrupción, entre otros montos que estarán al margen, digamos, o alrededor de ese proceso que se revela en lo que tú nos publicaste en tu investigación. Pero mi pregunta es decir, estos audios, estas advertencias vienen antes de la destitución del fiscal Melara. Digamos, también forma parte de este sistema de encubrimiento, o sea, nos da elementos también para pensar que efectivamente esta destitución de esos funcionarios judiciales y luego también de la Sala de lo Constitucional forman parte también ya de una trama mucho más compleja de encubrimiento de funcionarios estatales, Héctor. O sea, ¿sí lográs terminar de cazar vos con estos indicios que eso está pasando? Yo creo que sí, yo creo que es así. Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho en El Salvador y fuera de El Salvador sobre la parte política de las implicaciones políticas para la democracia salvadoreña, digamos, de que el poder ahora recae, el poder del Estado recae en una sola persona, ¿no? Después de 2021. Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial básicamente están en manos de la presidencia, el presidente de la República. Se ha hablado mucho de esa parte política, pero también creo, efectivamente, en la línea de la que vos estás hablando, que hay que hablar de la parte de investigación criminal, ¿no? Porque esto también es parte del manual de los regímenes autoritarios como el que actualmente gobierna El Salvador, ¿no? Es el blindaje del grupo propio. Te lo pongo así, es el uso político de la justicia en dos vías. Utilizar la justicia y el aparato de investigación criminal del Estado para perseguir a la oposición, el aparato de investigación criminal y el aparato de inteligencia del Estado para perseguir a la oposición o a las voces críticas y para, de una forma igualmente importante o más importante aún, para blindar al grupo propio de cualquier tipo de investigación criminal. Cuando los gobiernos logran ese escalón, yo creo que sí ya podemos hablar de un régimen autoritario, de un esquema dictatorial de gobierno, ¿no? Y eso es lo que pasa en El Salvador. Yo creo que en mayo del 2021, con la remoción ilegal de la corte anterior, la remoción ilegal del fiscal anterior y la imposición de funcionarios leales en ambas oficinas, es el inicio de esto que ahora vemos, ¿no? Persecución política, persecución judicial a la oposición y al periodismo y blindaje de investigaciones que atañen al propio grupo del poder. Es interesante, cuando tú revisas los documentos que produjo la investigación a la que la Fiscalía de Raúl Melara bautizó como el caso Catedral, donde está incluido precisamente los robos o la corrupción en centros penales, la corrupción durante la pandemia de COVID, la negociación con las pandillas. Todo eso eran varias líneas de investigación apoyadas por CIES, apoyadas por los Estados Unidos y desarrolladas por la Fiscalía General anterior, ¿no? Todo eso está muerto, Saúl. Todo eso está muerto desde que el general es Rodolfo Delgado. Así que sí, creo que eso es todo parte de lo mismo. Bien. Gracias por esa respuesta, Héctor. Bien claro. Quiero leer una parte del extracto de este audio en relación a Guillermo Gallegos. Y esto es de Castro hacia Mason y dice algo así como: en campaña, le dice Castro, a nosotros el organismo de inteligencia del Estado nos daba un reporte, pero palomísima, en donde estaban movimientos de las cuentas en el exterior. Y todavía me acuerdo que le digo yo: mira, ¿y qué hacemos con esta mierda? Nada, ahí dejémoslo, que sigan buscando, no, nos vale verga, dice el secretario. Esto
¿A quién hace referencia, Héctor, dentro de lo que dentro de lo que lograste indagar en estos audios? Es decir, ¿a quién le estaba consultando Castro sobre esta información sensible de Gallegos? Fíjate que eso no me queda claro en el audio y por eso yo no publico ningún nombre porque hubiese sido irresponsable hacerlo y tampoco lo puedo decir ahora. Yo puedo conjeturar a quién le está diciendo, con quién puede hablar de esto, pero el audio por sí mismo no es explícito en eso. Y es importante, pues, porque hay que ser responsable con lo que se oye y lo que está ahí dicho, no hay un nombre. Pero sí creo que es una persona al mismo nivel del secretario privado o el hombre de confianza en aquel momento durante la campaña, y ahí sí creo que hay que extender un poco la investigación para determinar quién es. Muy bien. Ahora, y con eso cierro el punto de Luna y Gallegos. A ver, durante la gestión de Bukele, sí, hemos visto nulísima acción de reaccionar a atender y sacar del paso a funcionarios vinculados a alguna trama de presunta corrupción. Vimos algún gesto con Coqui Aguilar durante la pandemia y aquel tema de los insumos en temas de salud y luego es destituido de ahí, pero bueno, luego se le asigna como otro tipo de roles. Pero la pregunta es, ¿por qué Gallegos y Luna? Es decir, eso podría extendernos a tener una entrevista específicamente sobre esos dos personajes, pero al menos ayudarnos a entender para nuestras audiencias es el valor que han tenido estas personas para la gobernabilidad de Bukele. Y también cómo esto cambia ahora que Gallegos sale de la Asamblea Legislativa. Es decir, es un hombre que pesa menos a nivel de la incidencia institucional. Eh, digamos, sin ánimo de especular sobre esto, pero hay gestos que nos evidencian que hay una relación erosionada entre Bukele y estos aliados ex-Gana y bueno, gente de este círculo de protección de esta gestión presidencial. Héctor. Pues mira, creo que, de nuevo, hay mucho que entra en el terreno de la especulación respecto a esto, pero voy a volver a unas palabras, bueno, volvamos a algunos hechos, ¿no? De nuevo, Guillermo Gallegos era un hombre importantísimo, si no el más importante, en el partido Gana, cuando Gana toma la decisión política de prestarle el partido a Bukele para que acceda a la presidencia, y aquello era vital para Nayib Bukele, porque no tenía otro instrumento político para acceder a la presidencia. Yo creo que él, estoy seguro ahora que él hubiese accedido a la presidencia con cualquier partido que se hubiese tirado, ¿no? Porque ganó él, su figura, su popularidad fue la que ganó la presidencia. Pero necesitaba un partido político. Y pues y eso es, o sea, el favor, digamos, que le hacen Gana y Guillermo Gallegos y otros directivos de Gana es fundamental en el recorrido político del presidente, candidato entonces, hoy presidente Bukele. Eso creo que les da algún poder. Luego, le da un poder importante a Guillermo Gallegos y a Gana en aquel momento. Luego, no nos olvidemos de la figura de Herbert Saca, que está mencionado en estos audios, está mencionado en el audio de la conversación entre Alejandro Mason y Ernesto Castro, ¿no? Como un operador político importantísimo. También hay especulación, pero yo no he entrado a fondo de esa investigación, de que la relación entre Herbert Saca, que es el creador de Gana, y Guillermo Gallegos ha sido tensa, ha ido del acercamiento a la ruptura, pero de nuevo, lo que esto nos dice es que la importancia política, de estos personajes, tanto del operador político Herbert Saca, que siempre lo ha hecho desde la sombra, como del exdiputado Guillermo Gallegos, directivo de la Asamblea Legislativa, expresidente de la Asamblea Legislativa, ha sido siempre grande. Alejandro Mason apunta otra cosa ahí, que de nuevo, esto lo dice él, yo no lo he comprobado periodísticamente, por eso lo atribuye a las palabras que le dijo Alejandro Mason en su momento a Ernesto Castro, y se lo repite a otros funcionarios, que supuestamente Guillermo Gallegos tiene una sentencia importante en el aparato de seguridad, ¿no? Tenía una relación importante con el exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, tiene relaciones importantes con algunos oficiales de la Policía Nacional Civil, aunque lo que mi investigación me dice es que esa relación no era buena con el fallecido director de la Policía Nacional Civil, pero sí con otros oficiales. Es decir, era un protagonista, ¿no? Claro, ese peso político se perdió. Lo perdió Gallegos, digamos, porque ya no es diputado, el presidente ya no necesita, ni el presidente ni Nuevas Ideas necesitan a Gana para nada ahora. Claro.
aquel momento sí lo ocupábamos, sí lo necesitábamos. Eso sí creo que era una figura con una ascendencia política relevante. Bien, vamos cerrando casi esta entrevista, pero y quiero cerrar con lo siguiente, no por ser menos importante, sino porque nos permite hacer una síntesis de la importancia de todo lo conversado hasta ahora. Y nuevamente invitamos a que vayan a leer a Héctor Silva a Prensa Comunitaria y puedan ampliar más esta entrevista que tiene como objetivo dotarle de mayor contexto a la relevancia que tiene los hallazgos, pero estamos hablando de esto porque en medio de toda esta revelación hay una persona que murió en condiciones, por decir poco dudosas, bajo custodia estatal, y es la persona que graba estas conversaciones, pero que además tiene comunicación sensible con otras personas, más allá de los audios, como Héctor nos ha indicado, que ahora mismo ha sido consultada por Naciones Unidas, además, sobre cuáles fueron las condiciones de la captura y las condiciones en las que estaba él bajo la custodia del Estado. ¿Cómo estos audios publicados, pero también esa comunicación más allá de los audios y los hallazgos que estarán por venir, Héctor, nos ayuda a darle mayor explicación a la muerte de Alejandro Maysont bajo la custodia del Estado? ¿Qué te ha llevado a concluir, al menos de manera preliminar, pero de manera rigurosa hasta ahora, estos hallazgos y todas estas condiciones, por decir menos dudosas, de la muerte que tuvo Alejandro Maysont en Bartolinas? Pues mira, yo creo que aquí hay que seguir los hechos, ¿no? Que ahora sabemos lo que había pasado antes. Teníamos algunos indicios de lo que pasó durante el arresto y menos indicios de lo que pasó durante, más allá del momento del arresto, sino en el tiempo en que estuvo bajo custodia del Estado, que hay que decirlo, estuvo bajo custodia de la Policía Nacional Civil en 2 instalaciones de la Policía Nacional Civil, en la Dirección de Finanzas, en la Dirección de Fronteras, y en 2 hospitales del sistema público, el Hospital Psiquiátrico y el Hospital Saldaña, ¿no? Lo poco que sabíamos era por el periodismo. Lo poco que sabíamos era, primero, que había sido trasladado a un hospital, ¿no? Por una nota que sacó en el Diario de Hoy, que publicó en el Diario de Hoy, basado en fuentes hospitalarias, el periodista Jorge Beltrán Luna, que es uno de los que es mencionado con nombre y apellido por Ernesto Castro como objeto de espionaje, ¿no? Pero sabíamos poco. Lo que esta investigación refleja, porque, como decía, más allá de toda la parte de los audios, que es la parte previa, está toda la parte de lo que pasó mientras estuvo bajo custodia del Estado. Para hablar de lo que ocurrió antes, lo que los audios nos dicen, yo lo resumiría diciendo, Alejandro Maysont era un hombre que tenía acceso a información privilegiada y porque tenía acceso a las personas más cercanas al presidente, a las personas que tomaban y siguen tomando decisiones políticas relevantes en el gobierno de Bukele. Ya mencioné los nombres de esas personas que en esas reuniones tenía acceso a esta información, que en esas reuniones se dio cuenta y trasladó sus sospechas de que había una corrupción desmedida, porque además de los audios, yo he publicado comunicaciones de él con otras personas, sobre todo de mensajería electrónica, en las que dice, por ejemplo, una comunicación con la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, con Sofía Medina, en la que hablan de esto abiertamente. Y él le dice, nos hemos convertido en lo que tanto dijimos odiar, nos hemos convertido en lo que tanto criticamos, en los mismos de siempre, nos hemos convertido en un grupo corrupto. Y la señora Medina, la secretaria Medina, no dice nada. Solo dice, bueno, le da larga, digamos, le da vueltas al asunto. Entonces, tenemos un hombre que además tenía capacidades tecnológicas a las que el secretario privado del presidente quiso utilizar o ordenó utilizar para espiar periodistas y oposición, es decir, un hombre con acceso a información comprometedora para el gobierno del presidente Bukele. Y luego está toda la parte de lo que pasó una vez fue arrestado, ¿no? ¿Qué sabemos de eso, Saúl? Quizá voy a destacar los 2 hechos más relevantes que ahora conocemos porque yo, y también en el caso de este tema, la revista Factum, tuvimos acceso por separado a el expediente médico. Y yo tuve acceso a testimonio de lo que algunos empleados estatales le dijeron a personas cercanas a Maysont sobre lo que pasó
en Bartolinas y lo que pasó en el hospital. Dos hechos destaco. Uno es que en Bartolinas recibe la visita de un oficial ahí mencionado que ha sido perfilado por la misma inteligencia policial como un policía, perdón, que ha ejercido maltrato sobre prisioneros. Me refiero al subcomisionado Roberto Hernández Ramírez, ¿no? De alias Chirriplín. Sabemos que lo visitó. Sabemos también, por testimonios de llegados a él, que durante el primer fin de semana de la captura, la familia recibe ropa ensangrentada, ¿no? Ese es el primer hecho. Visita de un oficial policial señalado en la misma policía por maltratos y torturas. Y el segundo hecho importante es que llega al Hospital Saldaña como una persona totalmente disminuida, llega con un accidente cerebrovascular, que después se sabe es una hemorragia cerebral, llega con la membrana cerebral inflamada, llega sin capacidad de controlar sus esfínteres, sin capacidad de formular habla normal, sin capacidad de valerse por sí mismo para comer, ¿no? Y muy pronto se sigue deteriorando hasta que llega a estar, los médicos hablan incluso de cuadriplegia, de incapacidad de mover todos sus miembros, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que algo pasó entre la captura y la foto de la captura, lo que nos enseñan es un hombre sano, robusto, recio, fuerte. Y la foto aquella que publica la Fiscalía General de la República de un hombre mucho más disminuido, ¿no? Y después sabemos que ese hombre pasa a ser a estado semivegetativo y que muere después de 8 intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, todo eso pasa mientras él está bajo custodia del Estado. Yo estoy diciendo que el Estado lo mató, yo no tengo pruebas de eso, o que alguien lo ordenó asesinarlo, pero lo que estoy diciendo es que lo que sea que haya llevado a ese hombre a un estado vegetal y después a una muerte como la que ocurrió, en medio de una situación en la que ha perdido completamente el control de sí mismo, cuando llega al hospital, todo eso ocurre bajo custodia del Estado. Muy bien. Creo que se puede concluir que hay responsabilidad del Estado de alguna manera en esa muerte. Y cierro con lo siguiente. Digamos, algunas personas simpatizantes del gobierno en turno podrán de alguna manera señalar que no es necesario que el presidente se pronuncie por todo, o al menos que los funcionarios del gobierno se pronuncien por todo lo que ocurre. Pero en este caso, y creo que con esa línea de explicaciones y de respuestas que nos has dado, nos queda clarísima la relevancia que tenía la figura de Mason y sobre todo la relevancia que tiene tener respuestas sobre su muerte. Entonces, dicho eso, ¿vos qué esperarías de las autoridades de este país en relación a esa muerte? Y también del seguimiento que están haciendo los organismos multilaterales en materia de derechos humanos sobre este punto. Quisiera escuchar tus reflexiones porque eso además nos permite entender por qué ponerle esa expectativa a las autoridades tanto nacionales como por fuera del país sobre ese caso. Mira, yo lo que creo ahora que lo que tocaría al gobierno es hacer pública toda la información relacionada a esta muerte. Hay información, hay un expediente médico, hay una autopsia. Hay una autopsia a la que no ha tenido acceso la familia, ¿no? La Fiscalía General de la República puede tiene la potestad de pedirle al Instituto de Medicina Legal los resultados de esa autopsia, ¿no? El gobierno de El Salvador puede ordenar una investigación de oficio sobre toda la acción médica alrededor del tratamiento que se le dio en el hospital o en los hospitales Alejandro Mason. Hay registros policiales de las 2 delegaciones en las que estuvo, ¿no? El gobierno puede y debe, por ejemplo, hacer público todo el expediente del comisionado Hernández Ramírez, por ejemplo. Es decir, lo que yo esperaría, pero eso no va a ocurrir, Saúl, es que el gobierno haga pública toda la información relevante, empezando por la autopsia.
relacionada con la muerte de Alejandro Mason. Eso es lo único que nos puede contar exactamente qué pasó y por qué murió Alejandro Mason bajo custodia del Estado. Que si los funcionarios se tienen que pronunciar, hombre, si se van a pronunciar diciendo las cosas que dijo ayer Ernesto Castro, creo que de nada vale, ¿no? Porque eso lo único que es alimento de troles, ¿no? Eso no nos lleva a la verdad. Pero esa documentación que está en poder del Estado, ahí está la verdad. Y ya Naciones Unidas pidió esas explicaciones, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, pero repito, no creo que esto vaya a ser. Héctor Silva, periodista de investigación y, bueno, destacado, además, investigador en materia de seguridad pública en el país. Gracias por tu tiempo con Focos, por darnos estas respuestas a tu investigación, que recordamos y estaremos también publicando en nuestras redes sociales para dirigir el tráfico a estos hallazgos. Gracias por tu tiempo y esperamos volverte a contactar. Gracias, Saúl. Un saludo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista en Focos con el periodista Héctor Silva. Encontrarán la entrevista en nuestras plataformas digitales y también en nuestro sitio web focostv.com.